Continuamos con el curso de capacitación. Se trata pues del modelamiento hidráulico de un sistema de agua potable con el programa del WaterGEMS trabajado en el entorno del Civil 3D. Es una manera diferente de modelar. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 3. Se trata pues de realizar el modelamiento hidráulico de las redes de distribución, para lo cual necesitamos conocer todos los parámetros y los criterios de diseño que lo vamos a encontrar en la resolución ministerial la 192, en el ítem 2.15. Ahí vemos todo lo relacionado a la línea de aducción. He sombreado la parte más importante. Por ejemplo, ¿cuál es el caudal de diseño? ¿Con qué caudal vamos a diseñar la línea de aducción? Nos dice que el caudal es el caudal máximo oral. Con respecto a la carga estática y dinámica, nos dice que la carga estática máxima aceptable será de 50 metros y la carga mínima dinámica solamente 1 metro. Entonces vamos a tomar en cuenta esos criterios. Respecto al diámetro, el diámetro mínimo en una línea de aducción va a ser 1 pulgada para los casos de sistemas rurales, es decir, en el ámbito rural, que equivale a 25 milímetros. Y la velocidad mínima para esos casos va a ser 0,6 metros por segundo y la máxima 3 metros por segundo. Para poder dimensionar la tubería se debe tomar en cuenta 2 casos. El primer caso es cuando la tubería supera los 50 milímetros, aproximadamente 2 pulgadas, y es mayor a 50 milímetros, entonces vamos a utilizar las ecuaciones de Hasse-Wheeler. Pero si la tubería tiene un diámetro igual o inferior a 50 milímetros, vamos a utilizar las ecuaciones de Fayet-White. Tenemos entonces en ambos casos las ecuaciones. Con respecto a la presión, en la línea de aducción la presión representa la cantidad de energía gravitacional contenida en el agua. Y para el cálculo de la línea de gradiente hidráulica se aplicará la ecuación de Bernoulli. Tenemos acá la ecuación de Bernoulli que toma en cuenta incluso las pérdidas de la energía. Entonces, otra de las recomendaciones o de los criterios de diseño para la línea de aducción es que la presión estática máxima de la tubería no debe ser mayor al 75% de la presión de trabajo especificada por el fabricante. Es decir, vamos a trabajar al 75% nada más, no lo vamos a llevar al 100% de la presión nominal que el fabricante nos especifica. Bien, entonces, esos serían todos los parámetros y los criterios de diseño para la línea de aducción. Lo vamos a encontrar en el ítem 2.15. Ahora, en el ítem 2.16 nos habla del modelamiento hidráulico o de los parámetros y criterios que debemos tener en cuenta para el modelamiento hidráulico de las redes de distribución. También se ha sombreado las partes más importantes. El caudal de diseño para las redes de distribución también es el caudal máximo oral. Es con ese caudal que vamos a diseñar. Respecto a los diámetros mínimos, nos dice que para redes cerradas el diámetro mínimo debe ser 1 pulgada, que equivale a 25 milímetros.
Y en redes abiertas, la norma nos permite todavía diseñar con diámetros de 3/4 de pulgada, que equivale a 20 milímetros para los ramales. Eso es muy importante. Entonces, todavía acá en las redes de distribución, para redes abiertas, nos están permitiendo trabajar con 3/4 de pulgada. Respecto a las velocidades, a ver, ¿cuáles son las velocidades admisibles? Los límites. La velocidad mínima no debe ser menor de 0,6 metros por segundo. Pero acá hay una salvedad. En ningún caso puede ser inferior a 0,3. Si nos habla de un mínimo, entonces este 0,3 debe ser el mínimo del mínimo. Es decir, que es muy complicado llegar a esta velocidad de 0,60 cuando los caudales son del orden de 0,5, 1, 1,5 y hasta 2. Por eso que la norma hace esta salvedad. Puedes trabajar con velocidades menores a 0,60, pero lo mínimo ya del mínimo es 0,3. No te puede aceptar velocidades menores a 0,3 metros por segundo. En la velocidad máxima sí es tajante. La velocidad máxima debe ser igual a 3 metros por segundo. De la misma forma, nos habla de las presiones de servicio. Para la red de distribución se deberá cumplir lo siguiente. La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de alimentación de agua no debe ser menor a 5 metros de columna de agua. Entonces, lo mínimo es 5 metros de columna de agua. Y la presión estática no debe ser mayor a 60 metros de columna de agua. Entonces, comparado con la línea de aducción, en la línea de aducción nos aceptan la presión dinámica o la carga dinámica hasta 1 metro de columna de agua. Pero en las redes de distribución, en cualquier punto, lo mínimo que se acepta es 5 metros de columna de agua. Y la presión estática es 10 metros más, es decir, 60, porque en la línea de aducción nos aceptan hasta 50. Entonces, esos criterios hay que tomar en cuenta para poder realizar el modelamiento hidráulico, respetando la resolución ministerial, la 192. Existen dos tipos de redes, ¿no? Redes malladas y las redes ramificadas. Entonces, en ambos casos nos están haciendo una pequeña recomendación que es importante. Hay que tomar en cuenta esto de acá. Dice, se recomienda el uso de un caudal mínimo de 0,10 litros por segundo. Ese es el mínimo. No podemos diseñar con caudales menores a 0,10. Es una recomendación que debemos tomar en cuenta. Pero eso es para los ramales. Ya hemos dicho que la presión de diseño solamente lo vamos a trabajar al 75% de la presión nominal. Hasta ahí nada más está permitido llevarlo a esa presión del 75%, no llevarlo al 100% de la presión nominal. Entonces, es muy importante en ambos casos. Fíjense, aquí también nos está recomendando un caudal mínimo de 0,10 para el diseño de los ramales. Entonces, con este caudal mínimo vamos a tratar de llegar a esta velocidad. Vamos a tratar de llegar, a la velocidad de 0,3 metros por segundo, porque la velocidad es una función del caudal. Entonces, para esos caudales de 0,10 mínimo,
vamos a tratar de llegar a 0,30. Si son caudales mayores a 0,10, seguramente vamos a pasar estos valores y tal vez vamos a tratar de cuadrar para que la velocidad mínima sea 0,60. Pero en la línea de adicción sí, ahí sí tiene que ser 0,60 por mínimo. Bien, entonces esos serían todas los criterios y los parámetros de diseño, tanto para a la red de distribución, que la vamos a encontrar en el ítem 2.16, como para la línea de aducción, que la vamos a encontrar en el ítem 2.15. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a realizar la configuración inicial ya en el programa de WaterGem. Vamos a determinar las componentes para realizar la topología de estos elementos en el sistema de agua potable, como son reservorios, tuberías, nodos, cámaras de presión. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar de lleno ya al programa del WaterGem. Vamos a abrir. Aquí tenemos ya el programa del WaterGem en el entorno del Civil 3D. Podemos apreciar las curvas de nivel de este centro poblado que se llama Carpot. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar el nombre de las curvas de nivel principal, puesto que esto lo hace lento al programa. Entonces vamos a seleccionar nuestra superficie en la primera opción. También en la primera opción entramos a lo que es múltiple y acá vamos a editar y le vamos a poner falso. Aplicamos y aceptamos. Entonces ahora sí ya corre con cierta facilidad el programa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a determinar las componentes. Antes de la configuración inicial, entonces primero vamos a determinar las componentes, es decir, vamos a dibujar las viviendas, vamos a dibujar las calles, las vías y todos los elementos sociales que componen ese centro poblado. A ver, eso vamos a hacer. Para ello necesito ver las ortofotos para poder hacer el plano urbanístico, determinar dónde se encuentran los elementos sociales, las instituciones educativas, la posta y todo lo que encontré. Vamos a ingresar entonces nuestra ortofoto con el comando MAPI insert. Ahí está. Vamos a ingresar, para empezar, esta ortofoto cumbre para ver la ubicación de nuestro reservorio. Ok. Vamos a llevarlo al fondo. Seleccionamos el comando Draw Order. Ahí está. Enter. Ya. Podemos apreciar entonces que la línea de conducción viene en esta dirección. Aquí se está planteando una planta de tratamiento, un filtro lento, y metros más abajo se encuentra el reservorio. Es a partir de este punto que vamos a trazar nuestra línea de adducción y también nuestra red de distribución. Entonces ya tenemos la ubicación, está cerca un árbol, la ubicación de nuestro reservorio. Apoyados en la ortofoto, podemos apreciar las primeras viviendas en este sector. Tenemos la vía de Congaya hacia Carcosi, Congaya está hacia el norte. Pero vamos a pedirle al programa que nos inserte en la otra ortofoto con el comando MAPI insert. Ahora vamos a pedirle la ortofoto denominado Carcosi. Abrimos. Ok. Lo vamos a llevar al fondo con el comando Draw Order. Enter. Y ya. Pero acá también hay que llevarlo más
al fondo de la border para tener mejor visibilidad del centro poblado. Ahí está, tenemos ya ubicado nuestro reservorio, vamos a trazar nuestra línea de aducción, seguramente hasta estos puntos, un punto por acá, y podemos apreciar este lugar. Por ejemplo, esta de acá es la posta médica, la posta de salud. Este es un local comunal. Aquí funciona la institución educativa primaria. Esta es la iglesia. Este es el parquecito pequeño nada más. Este es el local, la municipalidad del centro poblado. Acá también tenemos otro pequeño local comunal. Esta vivienda está destinado para funcionar lo que es una casa de la cultura, ¿no? Tenemos acá el cementerio. Acá está el cementerio. Y más abajo encontramos la institución educativa primaria. Al costado también está designado y ya está construido una institución educativa inicial. Posiblemente más adelante los que están estudiando en este punto van a pasar a estudiar aquí en este lugar. Mientras vamos a tomar en cuenta como si fuesen dos instituciones educativas iniciales. Bien, podemos apreciar la vía de Carcosi hacia Sangaya y continúa hacia el distrito de Ter. Al costado no se aprecia, pero tenemos un barrio al que llamamos Pampahuasi. También vamos a abastecer del agua potable para esta zona. Voy a pedir entonces una ortofoto más con el comando Matic Inter. Y le voy a pedir esta de acá, Pampahuasi. Estamos. Y acá está. Entonces, cuando empiece a trazar las redes de distribución para este barrio de Pampahuasi o anexo, voy a tomar en cuenta esta ortofoto. Podemos apreciar que hay viviendas dispersas, este parquecito, pero debemos dotarle del recurso hídrico. Bien, entonces, apoyados en estas ortofotos, vamos a hacer el trazo, primero a ver de las viviendas. Bueno, hacer ese trazo toma su tiempo, y yo solamente yo ya lo he trabajado y lo voy a activar nada más. Entonces cada ingeniero va a hacer ese trabajo en el proyecto que le toca desarrollar. Entonces, a ver, voy a hacer eso, primero los lotes, y ahí están. Entonces, esto de acá, esto lo voy a llevar al fondo, por ver. Ahí podemos apreciar que ya está hecho el trazo de todas las viviendas, incluso las instituciones educativas, el cementerio, es decir, todas las componentes sociales están de un color naranja, las viviendas de un color mostaza, ¿no? Y entonces vamos a continuar trazando ahora las vías. Voy a activar entonces manzanas. Ahí está. Todas las vías entre la carretera principal y los caminos vecinales a los barrios y también las pequeñas callecitas, ¿no?, del centro poblado. Ya tenemos, y lo más importante ahora es trazar una red de distribución y la línea de aducción preliminar. Eso es lo más importante. Acá ya lo tenemos. Cada ingeniero va a tratar de, seguramente, de plantear por dónde va a pasar la línea de aducción, y obviamente la red de distribución va a tener que ser trazada por las calles del centro poblado.
Voy a activarlo y ahí está, ¿no? Tenemos ya trazado la línea de adducción desde el reservorio hasta este punto y ahí estamos trazando las redes de distribución a través de las calles, pequeñas calles del centro poblado, hasta incluso el barrio de Pampahuat. Hasta aquí entonces se ha trazado una red de distribución preliminar. Y entonces, hecho el trazo, vamos a eliminar ya las ortofotos, solamente han servido de base. Voy a eliminar. También lo puedo apagar simplemente. Selecciono, lo apago y ahí queda. Y si quiero prenderlo, nuevamente selecciono, prendo y ya. En este caso lo voy a apagar o lo voy a eliminar. Yo no lo necesito y ya está. Bien, lo único que tengo es la ubicación del reservorio. Está por acá. Ahora, yo no sé dónde lo voy a ubicar las cámaras donde presionen, porque acá se supone que es una bajada, se nota claramente por las curvas de nivel, es una pendiente y vamos a ubicar entonces las cámaras rompepresiones. Ya tenemos los nodos y las tuberías. Lo único que estaría faltando es, ya el reservorio tenemos ubicado, las tuberías ya se ha hecho el trazo preliminar y junto a ello los nodos ya lo tenemos determinado. Lo único que estaría faltando es las cámaras de rompepresión. ¿En base a qué criterio? Al criterio que acabamos de mencionar aquí en la norma o la resolución ministerial, la 192. Ahí nos dice, por ejemplo, para la línea de aducción, nos está diciendo que la carga estática máxima total es 50. Eso tenemos que tomar en cuenta. La carga estática en primer lugar. Y en la de distribución nos está diciendo que la máxima es 60. La presión estática máxima o la carga estática máxima es de 60 metros. Entonces, con ese criterio vamos a ubicar nuestras cámaras rompepresión. Esto ya lo hice, lo voy a activar simplemente y acá. Entonces, tomando en cuenta ese criterio, es lo que he determinado que en este punto debe ir una cámara rompepresión, igual en este punto, y así me voy bajando. Por acá necesita una cámara de rompepresión para este sector, de la misma forma, inclusive para este sector pequeño. A pesar de que hay una pequeña longitud, es necesario poner esta cámara de rompepresión, puesto que ahí llega a los 60 metros de presión o de carga estática. Entonces hay que ponerlo. Seguimos bajando y necesitamos ponerle todavía acá en cámara de rompepresión en estos puntos. Sigue aún bajando y ya necesitamos una cámara de rompepresión para llegar al sector de Pampahuat. Todavía sigue siendo mucha pendiente y por último hemos determinado una cámara de rompepresión en el sector. Tenemos todo ya preparado. A ver, ya tenemos hemos determinado todas las componentes, la ubicación exacta, georreferenciado de la cámara de rompepresión, de los nodos, las tuberías y el reservorio. Vamos a realizar ya la configuración inicial para poder hacer la topología, o sea, dibujar nuestra cámara de rompepresión, nuestro reservorio, nuestras tuberías, nuestros nodos con el programa de WaterShare. Pero para hacer eso necesitamos hacer una configuración inicial. A ver. Bien, ahora sí nos vamos a concentrar en lo que es el programa del WaterGen. Vamos a entrar entonces. Ya tenemos todo preparado.
Iniciamos entonces configurando al programa. En la pestaña del WaterGen encontramos este comando donde le vamos a poner el nombre de distribución Carcot, el nombre del ingeniero, la compañía, listo. También vamos a configurar las opciones de cálculo. Clicamos ahí, en la parte derecha tenemos el método de cálculo. Lo vamos a dejar en Hazen-Williams, siempre y cuando el diámetro de la tubería de la línea de aducción sea mayor a 50 milímetros. Como los caudales son pequeños en estos casos del ámbito rural, lo vamos a dejar entonces en Hazen-Williams modificado. Ahí lo vamos a dejar. El tipo de cálculo solamente hidráulico y el tipo de análisis es análisis estático. Hay dos, el ETS y el análisis estático. Lo vamos a dejar en el estático y con eso culminamos. Vamos a cerrar. Y ahora lo más importante es configurar las unidades. Acá en el menú de Tool encontramos esta ventana flotante donde vamos a configurar. Le vamos a decir que use la longitud en 3D y la precisión sea 10 centímetros. En el Darwin vamos a siempre utilizar modo Scale y los tamaños dejar en 1.5. A ver, las unidades siempre se trabaja en el sistema internacional, pero hay que hacer algunos arreglos acá. Por ejemplo, el diámetro podría quedar con un decimal. A ver, el flow con 2 decimales de precisión. De la longitud, 2 decimales de precisión. La presión vamos a cambiar de unidad a metros de columna de agua y una precisión de 2, y eso sería todo. A ver, vamos a chequear también que se inicie todas las componentes en la unidad. ¿Está ok? Cerramos. Hemos configurado entonces las unidades y por último vamos a configurar en View. Vamos a encontrar un prototipo, ¿no?, para dar inicio al modelamiento, principalmente referente a la tubería. Uno mueve entonces, vamos a darle el nombre de PVC iniciaremos con 33 milímetros, es una pulgada. Entonces, con este valor referencial, el programa va a iniciar el modelamiento. Es decir, sirve para correr el programa y no escoja una tubería por defecto, que obviamente lo va a escoger con un valor, como vamos a apreciar, de 152, casi 6 pulgadas. Y para estos caudales es demasiado. Y vamos a darle, acá tenemos el prototipo de 33 milímetros que corresponde en diámetro inferior a 29.4 milímetros. Y el material lo vamos a escoger de la librería y hacer el PVC. Seleccionamos y ya estaría. Pues ya tenemos nuestro prototipo para la tubería. También creo oportuno hacer un prototipo para la válvula. Válvula también de 33
inicio. A ver, doble clic, entramos por acá y cambiamos a 29.4. Listo. Entonces, con esos dos prototipos podemos iniciar nuestro modelamiento. Ya tenemos culminado la configuración inicial. Ahora sí empezamos a ver con el modelamiento. Vamos a dibujar, vamos a realizar la topología de todos los elementos. Ya lo tenemos ubicado a cada uno de ellos. El reservorio estará en este punto. También ya tenemos las cámaras de presiones ubicados y totalmente georreferenciados. A ver, entonces vamos a dar inicio. Entramos a la pestaña del layout y vamos a encontrar todas las herramientas que nos van a permitir realizar el dibujo para el modelamiento hidráulico. Vamos a iniciar a ver el reservorio con este comando del TAN. Seleccionamos, nos acercamos el snap un poco más y acá estamos ahí. Entonces ya tenemos dibujado el reservorio con esta nomenclatura de figura. Ahora vamos a dibujar las redes, la línea de aducción. Con el comando paste voy a hacer la conexión con el reservorio y ya está en forma lineal, en línea recta, y acá ya me encuentro con el la primera cámara de presión, un anticlip, y lo voy a diseñar con este comando, el comando válvula reductora de presión. ¿Está? Me acerco y ya está diseñado. Más abajo tenemos otra cámara de presión, me acerco y tendría la segunda cámara de presión. Acá tenemos un quiebre, un anticlip, y este quiebre se diseña con el B. Solamente es un quiebre, es la misma tubería, otro quiebre, y acá encontramos el primer nodo, el junction. Estamos ahí, nos acercamos y ahí tendríamos el primer nodo. Llega acá es un B, ahí está, y acá encontramos otro punto donde va a estar ubicado una cámara de un presión. A este clic entonces, este es el comando, me acerco, y este pestaña, está, y tendría el tercer rompepresión. Pedimos un bend, un quiebre y un nodo. El junction, segundo junction, entonces continuamos con el bend porque es un quiebre, otro quiebre, y encontramos un nodo. Con el junction, listo. Y de esta manera vamos a ir dibujando todas nuestras componentes. Acá encontramos un nodo, anticlip, junction. Tendríamos el nodo número 4. Vamos a hacer un quiebre acá en la plaza. Acá tenemos un nodo, junction, y vamos a irnos de lado. Quiebre, un quiebre por acá, me acerco, y otro quiebre, siempre apoyado en el trazo preliminar que hice. Ya tengo un nodo, junction, me acerco, ya estamos en el junction 6, acá hay un quiebre, ya está, otro quiebre, y finalmente, ¿no? Acá todo que es un ramal debe concluir en un junction, en un nodo. Voy a salir, un anticlip,
y 2. Entonces he trazado una línea y a partir de ella voy a trazar todas las demás, ¿no? Los ramales, todas las líneas principales. A ver, acá tengo un nodo, voy a hacer la conexión, veo un quiebre, voy a continuar y voy a culminar con un dicho. Por acá voy a hacer la conexión de este nodo de los quiebres con el D. Por acá, esto es un poco más. Entonces, aprovechando el trazo preliminar, estoy realizando el dibujo del modelamiento, ¿no? El dicho, el quiebre, y finalizamos también con un nodo. En el comando salimos, perdón, vamos a continuar por acá, hacemos la conexión, un anticlip, un quiebre, por acá otro quiebre y aquí hay un nodo. Entonces con el inicio estamos ahí, ya estamos en el 19, vemos quiebres, más quiebres, acá hay un dicho, un nodo. Ya está, continuamos, un quiebre veo, otro pequeño quiebre y finalmente vamos a hacer la conexión con el dicho al nodo 4. Salimos con el 2. Entonces ya se está dándose forma. Acá vemos que todavía hay un tramo entre J3 y J11. Voy a hacer la conexión y ya está. Vamos a seguir. Ya tenemos un ramal hacia este punto. Voy a realizar la conexión con el DEN, los quiebres, y voy a finalizar con el dicho. Cargo. Listo. A ver, voy a continuar con este pequeño ramal. Voy a hacer la conexión en el diction frame, el DEN, es decir, los quiebres. El otro quiebre. Encuentro otra cámara donde presiono un punto, donde en un clic voy a utilizar la válvula reductora de presión, me voy a acercar y ya tendría la válvula reductora de presión o cámara de presión número 4 y voy a finalizar con un disco. Cargo. Ahora voy a hacer este ramal, hago la conexión en el Diction 12, el DEN, sale un Diction, un nodo, yo estoy en el nodo 15, continúo con los quiebres, hasta llegar a un nodo. El nodo lo encuentro acá, en Diction, continúo, hay un quiebre y voy a finalizar con un dicho. Voy a salir. Este ramal lo voy a conectar primero los quiebres con el DEN. Y acá tengo un dicho. Voy a llevar un poquito más hacia abajo. Y voy a salir. Ya está.
Ahora voy a irme por esta línea hasta ya esta zona de Pampahuat. A ver, voy a realizar la conexión en el Vision 15 Mantis. Los quiebres entonces, a ver, primer quiebre, el segundo quiebre, tercero, y así entonces voy avanzando por esta línea y me encuentro nuevamente con una cámara de presión anti-click. Ya sabemos con este comando, no es con ese, es con esto, que voy a realizar mi cámara de presión, el dibujo de mi cámara de presión número 5. Seguimos con los quiebres utilizando el comando de un pequeño quiebre. Acá está. Por acá también me encuentro otro quiebre. Y de esta manera voy trazando mi red de distribución en el centro poblado de Cartago. Y nuevamente me encuentro con una cámara de presión de acá y acá. Continúo entonces con los quiebres y quiebre más para acá. Entonces es cuestión de seguir ya el trazo preliminar. Acá veo un nodo, dirección. Me voy a todos los quiebres a través de este camino. Acá seguramente se va a plantear un pase aéreo por la quebrada. Entonces continúo con el trazo. Hay bastantes quiebres. Ya me salí un poquito del camino porque quiero llegar a esta siguiente. Entonces continúo y acá encuentro nuevamente una cámara de presión y anti-click, y acá voy a aprovechar este comando para dibujar la cámara de presión número 7. Sigo con los quiebres. Los quiebres. Continuamos. Por acá hay un quiebre también. Y encuentro el último cámara de presión, el número 8. Y voy a culminar entonces de quiebre un nodo con el Vision, el quiebre, un quiebre por acá, y estoy llevando a un nodo Vision, me acerco y acá hay un pequeño quiebre todavía, otro quiebre, y voy a finalizar con un Vision. Salgo, perdón. Entonces estoy trazando las redes de distribución. Está faltando algunas líneas laterales. Voy a ver, trazar esta parte. Primero hago la conexión en el Vision 5. Voy a dibujar todos los quiebres que encuentre en mi trazo preliminar. Es importante hacer el trazo preliminar
Acá encuentro una cámara de alta presión, un anticlip, este de acá, me acerco. Ahí está. Se limpió, ¿no? Ven entonces, otro quiebre. Más quiebres entonces, hasta encontrar algún nodo por ahí. Acá encontramos un nodo, dicción, ya estamos en el dicción 23, seguimos con los quiebres. Aquí todavía hay una cámara de endopresión, utilizamos este comando, nos acercamos, ya estamos en la cámara de endopresión número 10. Tenemos algunos quiebres todavía, llegamos ahí al camino vecinal. Y llegamos a un nodo, al nodo 19. Vamos a hacer la conexión con dicción. Vamos a continuar, es un quiebre, y vamos a finalizar con un dicción. Salimos. Ya estamos finalizando, falta algunos ramales, por ejemplo este de acá, voy a hacer la conexión del dicción 23. Este es un ramal. Los quiebres y finalizamos con un dicción. Salimos. Entonces, la parte de arriba ya terminamos. A ver, aquí estaría faltando dos ramales y concluimos con el dibujo de todas las componentes del sistema de agua potable en el programa del WaterJet. Vamos a culminar con un dicción. Ahí está. Salimos. Y finalmente, ¿no? Hacemos la conexión en el dicción 21 de los quiebres y finalizamos con el dicción 27. Salimos. Bien, hemos culminado entonces con el trazo de las redes de distribución de esta localidad, Percosi. Asimismo hemos trazado la línea de aducción con todas sus componentes, ¿no? Reservorio, cámara de presiones, los nodos. Entonces, para culminar con la topología de los elementos de este sistema de agua potable en el ámbito rural, lo único que estaría faltando es dotarle de altura, de cota, de cada elemento, puesto que el este y el norte, con solo haber dibujado en el punto, en esa ubicación, ya le hemos dotado del este y el norte. Ahí vamos a comprobar. Vamos a aplicar este elemento, este nodo 8, activamos las propiedades y podemos apreciar que ya tiene el X y su Y. Pero lo que está faltando es la elevación, la cota, está en 0. Entonces vamos a dotarle de ese valor aprovechando un comando. Entramos, voy a entrar acá al AutoCAD. Ahí está. A ver, dentro de la barra de las herramientas del WaterJet, aquí en Tools, vamos a encontrar un comando, una herramienta llamada Pivots.
Vamos a aprovechar esta herramienta para poder dotarle de elevación o cota. Para ello necesitamos tener estas curvas de nivel o esta superficie en un archivo XML, que lo encontramos aquí en nuestra carpeta de trabajo y acá lo tenemos como terreno. Entonces ya tenemos todo preparado. Simplemente entramos al Cibex. A ver, el tipo es XML. Ahí está. Vamos a buscar el archivo. Vamos a ver, está aquí en el escritorio. Esta es la carpeta de trabajo y acá en terreno abrimos. Entonces lo único que hacemos es cambiar las unidades de pies a metros. Next. Esperemos que carguen. Con eso estaríamos terminando la topología, es decir, dotarle de 3 elementos, el este, el norte y la elevación, para que quede perfectamente georreferenciado. Todos los elementos, reservorio, cámara de compresión, los nodos, básicamente estas componentes. Está cargando, y son bastantes nodos, entonces vamos a esperar un poquito. Ya está terminado. Entonces ya tenemos la cota de todos los elementos del tanque, de las cámaras de presiones, de los 10, y vamos a darle por finalizar. Listo, entonces hemos terminado. A ver, hemos terminado con la topología de los elementos. Ahora vamos a realizar el cálculo de la demanda. Pero antes vamos a entrar al programa, el reservorio. Si bien es cierto, tiene ya su elevación. Ahí vamos a entrar, entramos, propiedades, a ver acá, y aquí ya cuenta con la elevación. También estas son sus propiedades geométricas, el X, el Y y el Z, que es la elevación, pero el tanque o el reservorio todavía nos pide algunos valores más, ¿no? La elevación de la base, la elevación mínima, inicial y la máxima. Entonces estos valores tenemos que ingresar. Eso sucede siempre en los reservorios, pero eso ya lo tenemos calculado. A ver, cuando se hizo el diseño hidráulico del reservorio, nos ha pedido la cota del terreno. Esa cota del terreno tenemos que llevar. A ver, ¿cuánto es la cota del reservorio? Vamos a averiguar. Voy a seleccionar la superficie, agregar, y acá le voy a pedir la elevación del punto este de acá del reservorio. A ver, este punto tiene 36,52,84. 36,52,84 está correcto. Entonces estos datos son los que está pidiendo el programa. Simplemente lo voy a copiar y a ver, voy a ir al Flex Table, que lo voy a encontrar por acá. A ver, el Flex Table está por acá, y le voy a dirigir al TAN, que es información en forma de tablas. Clico ahí, y acá, como se puede apreciar, faltan estos valores. Simplemente voy a pegarlo y ya está. Con eso hemos culminado entonces con la topología de todos los elementos. El tanque o el reservorio es el único que pide esos datos adicionales. Entonces ahora queda por calcular lo que es la demanda. Bien, entramos entonces
al cálculo de la demanda, que es la parte tal vez más importante del módulo 3. Dentro del programa del WaterGems hay varias formas de realizar este cálculo. Vamos a utilizar la herramienta de Layo, donde encontramos una herramienta, el Customer Meter, donde va a contabilizar cada una de las viviendas, y con nuestra hoja de cálculo, donde ya tenemos el caudal unitario para cada elemento, como acá ya tenemos determinado todas las viviendas, las instituciones educativas, los locales comunales, pero acá es la posta, vamos a ponerle posta, otro local comunal, la municipalidad, Casa de la Cultura, dotales también de recurso hídrico al cementerio, tenemos la institución educativa primaria e inicial. Bien, tenemos todos los elementos, tanto vivienda y las entidades sociales, y entonces podríamos aprovechar este comando y empezar a dibujar cada una de las viviendas. Y como tenemos ya los caudales unitarios, dotarle de ese caudal unitario, y entonces el programa mismo va a realizar la contabilización de todas las viviendas en cada tramo, y con eso ya tendríamos los caudales en cada nodo. Y ya podríamos terminar y realizar el modelamiento, ya, o sea, poner el programa. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que haciéndolo de esa manera en los ramales, para el ámbito rural, generalmente los caudales son menores a 0,10. Y como aquí en la norma nos están recomendando un caudal mínimo de 0,10, ese es el caudal mínimo, entonces hacerlo de esta manera, lo único que vamos a llegar es a redondear a 0,10. Entonces mejor vamos a comparar, vamos a hacer de esta manera también, pero por ahora vamos a realizar el cálculo. A ver, acá lo tengo, del caudal de la demanda, utilizando esta recomendación: caudal mínimo 0,10. A ver, primero voy a contar cuántos ramales tiene el sistema. Vamos a entrar al programa del WaterGems y vamos a contar los ramales. De acá el primer ramal, desde arriba, está, desde la línea de adicción. A ver, tenemos un ramal con este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 11 y 12. Número de ramales entonces 2. Ahí está 12. Y el caudal máximo horario voy a dividirlo entre los 12 ramales. Me está dando un caudal de 0,125, 0,125, que es un poquito más al caudal mínimo recomendado, 0,10. Es un poquito más. Entonces voy a darle estos caudales a los ramales de nuestro sistema. ¿Cómo voy a hacer? En el programa del WaterGems, en la barra de herramientas de los componentes, encontramos una herramienta que es el centro de la demanda.
clico ahí, la primera opción, yes. Entonces voy a darle un nuevo, voy a iniciar a ver. Y acá tenemos todos los nodos de del sistema de agua que estoy diseñando. Son 27 nodos, o dicho, que tiene una columna para ingresar la demanda en litros por segundo. Entonces hemos quedado en que, a ver, vamos a anotar, voy a salir, tendría que averiguar cuáles son los ramales que eh, voy a ingresar como caudales mínimos de 0,125. A ver, tengo anotado el Junction 08. Entonces al 8 le vamos a dar ese caudal mínimo, también al 10, a ver aquí más, al 17, al 18, vamos a darle caudal al 13, a ver, al 7, al 14, a ver qué de acá, sería al 25, el de abajo sería acá, el 24, tenemos al ramal 26, y estos dos últimos que serían el 27 y finalmente al 22. Entonces estos son los ramales que vamos a dotarle de caudal, considerando la recomendación que a los ramales le podemos dar, le debemos dar un caudal mínimo de 0,10, ¿no? Entonces, ahora sí entramos a la barra de las componentes, centro de demanda, y aquí no. A ver, vamos a darle al 8, 0,125. A ver, voy a pedirle que la precisión sea con 3 decimales. Ahí está. El 10 también, 0,125. El 17, punto 125. El 18 también, sin más. El 13, el 7, el 14, el 25, 24, empezamos con el 24, el 25 también, el 26 y el 27, finalmente el 22. El 22. Hemos dotado entonces de caudales mínimos a todos los ramales. Y vamos a ver, ahora sí ya prácticamente hemos culminado con, a ver, hemos culminado con el cálculo de la demanda, así de forma fácil, pero tenemos que realizar de la otra manera, dotándole de caudales unitarios a cada vivienda y a cada componente social, y vamos a ver que no hay mucha variación. Es pequeña la variación porque se trata de caudales pequeños. Al hacer el redondeo de 0, en este caso 125, prácticamente estamos dotándole ya de caudal a los ramales y también a todas las demás, los demás tramos o nodos de este sistema. Bien, entonces, de esa manera breve, solamente teniendo el número de ramales, y estamos repartiendo el caudal máximo horario entre los ramales, y nos está dando 0,125.
Bien, entonces vamos ahora a correr el programa y tenemos que tomar en cuenta que la velocidad mínima para el ámbito rural, en este caso hay una salvedad es de 0,30. A ver, ya tengo todo preparado, voy a correr el programa, simplemente lo voy a correr prácticamente, ya hemos terminado con el módulo 3 porque hemos realizado el cálculo de la demanda, solamente vamos a chequear. Y entonces, que tenemos todo, voy a ir a la barra de herramientas de análisis y ahí puedo apreciar, antes de correr el programa, debo validar toda la información que he ingresado con este comando de validación. Estamos ahí y nos está saliendo que no hay ningún tipo de problema en el ingreso de datos. Aceptamos y ahora sí vamos a correr. Ahí está, podemos apreciar que está en verde el caudal, que hemos ingresado la suma de todos los caudales de los ramales, el de 1.5 que es el caudal máximo horario que hemos calculado, entonces está correcto. Vamos a fijarnos, ya al aparecer esa flecha ya indica que hemos corrido el programa. Podríamos pedirle cierta información para corroborar que el caudal que hemos ingresado es 1.5 para este punto, para el primer tramo, ¿no? Que es el caudal máximo horario con el que se debe diseñar. A ver, vamos a ir a la simbología de los elementos. Simplemente le voy a pedir el caudal. Aquí le voy a pedir el caudal, caudal, mayúscula, a ver. Y lo voy a llevar a parte de abajo -3. Y ahí están. Solamente para poder corroborar, porque en el próximo modelo vamos a ver todos los atributos de cada componente, llámese de las tuberías, como son velocidad, longitud, diámetro, etc. Y vamos a chequear nuestro cálculo o el resultado. Aquí está, precisamente vemos que el caudal de diseño es el caudal máximo horario 1.5, lo vemos acá, y también lo vemos en la red de distribución es 1,5, para la adducción también es 1,5 y para la distribución 1,5. Entonces vamos a ver que el caudal de diseño ha sido respetado, solamente dándoles caudal a los ramales de 1, o 0,125 que está siendo redondeado por acá. Pero con ese caudal podríamos observar ya si está cumpliendo la velocidad. La velocidad mínima en estos casos del ámbito rural es 0,3, debería de ser 0,6, pero es muy difícil llegar a esas velocidades para estos caudales pequeños. Por eso lo mínimo que tenemos que cuidar es que la velocidad 0,3. A ver, vamos a pedirle ya de una vez para poder ver si estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí en la simbología de los elementos, voy a pedirle un atributo que me muestre el atributo de la velocidad. A ver. Lo voy a llevar, a ver, a menos. Bien. A ver, empezamos con la línea de adducción. La línea de adducción, sí, la velocidad mínima tiene que ser 0,6. Acá estamos
estamos bien. Incluso casi está llegando al techo. El techo es, es 3 metros por segundo. Está bien, pero así no se aprecia que la tubería, el diámetro de la tubería es 1 pulgada. En realidad es 1 pulgada porque así le hemos pedido que diseñe, que inicie con ese valor en lo que es lo que es el prototipo. El prototipo es de un diámetro de 1 pulgada, 29.4 el diámetro interior. Está diseñando toda la red con ese valor. Entonces, aquí todavía falta afinar un poco, pero podemos apreciar que sí está dentro del RAM. A ver los ramales que nos interesan. Los ramales, a pesar que le hemos dado, fíjense, el caudal mínimo de 0, el mínimo que nos pide la norma es 0,10, pero nosotros le hemos dado un poquito más, 0,125. Podemos incluso redondear a 3 decimales, aquí en el Tools. Vamos a pedirle al programa que las unidades del caudal sean en 3 unidades o 3 decimales de precisión, y ya, y ahí está el caudal que nosotros hemos ingresado. Pero aún así no cumple, fíjense, la norma, la RM 192 nos está diciendo que la velocidad mínima es 0,3. Aquí está, 0,3, aquí también, ¿no? Nos está diciendo que la velocidad mínima debe ser 0,30. Entonces no estamos cumpliendo. Aquí está 0,18. Entonces, a ver, los demás igual acá no cumple a pesar de haberle dado un caudal mínimo. Entonces hay que afinar todavía este diseño. Entonces es el primer diseño, el primer intento donde algunos parámetros no está cumpliendo todavía, pero ya hemos logrado hemos logrado el primer modelamiento hidráulico con ciertas deficiencias todavía. Ahora, las presiones no sé si están cumpliendo, podríamos pedirles ya, a ver, aquí en View está lo que es la simbología de los elementos, y le puedo pedir al programa el nodo que nos muestre el atributo del friction o el nodo de la presión. Vamos a ver. Ahí está la presión. Vamos a ver si está cumpliendo. Voy a llevar a ese punto. Voy a aplicar. Y se está confundiéndose con el nombre. El nombre entonces lo llevo hacia la izquierda. Ahora sí. Y entonces, como nosotros hemos respetado el criterio de la línea de erupción, la carga estática máxima es 50, y dentro de la red de distribución la carga estática máxima es 60, hemos estado cumpliendo. Seguramente la presión, a ver, está en nuestro menor de 60, si está bien. A ver acá, 8, la presión dinámica nos pide que sea mayor a 5, está cumpliendo. Aquí creo que no está cumpliendo. Por ejemplo, acá no cumple en este punto, es 1.36. La norma nos está pidiendo que sea mínimo en cualquier punto 5. Por lo tanto, aquí ya tenemos problemas, tenemos que afinar todavía nuestra solución. Entonces, tanto velocidad, tanto presión, tanto caudal sí ya le hemos dado, no estamos pidiendo que al mínimo, está bien, pero parámetro velocidad y las presiones dinámicas en los puntos no está cumpliendo. Bien, entonces, esa es una tarea que vamos a hacer en el próximo módulo, en el módulo 4, puesto que ahí ya nos vamos a concentrar en lo que es, a ver, el módulo 4 ya es el diseño manual de las componentes. Bueno, hemos diseñado ya de manera manual porque nosotros hemos dado
el prototipo, ¿no? Le hemos dicho que empieza a diseñar con un diámetro de 1 pulgada. Entonces todos los resultados están arrojando, que han arrojado, el programa que ha arrojado es para ese diámetro. Podríamos ir cambiando, es decir, podríamos afinar. Bien, entonces, en el módulo 4 vamos a estudiar a detalle los resultados y vamos a afinar. Es más, vamos a realizar un modelo óptimo y automatizado de las componentes. Es decir, vamos a ingresar, vamos a utilizar un comando muy importante para la automatización y ya nosotros no lo vamos a hacer manualmente, no le vamos a decir, oh, diseña con 1 pulgada, no, el programa que escoja el diámetro adecuado, de tal manera que cumpla con las restricciones de la presión, que cumpla que la presión debe estar entre 5 y 60, entre 5 y 60 para, eh, para la red de distribución. O sea, la carga dinámica mínima debe ser 5 y la máxima debe ser 60, obviamente si la carga está. Seguramente va a ser menos, pero ese es el mínimo. Y en la línea de aducción debe ser menor de 50 metros. Entonces, acá en la línea de aducción le voy a decir que me cumpla la velocidad que va a ser 0,6. En cambio, en la línea, en las redes de distribución, bastará con decirle al programa que me respete los 0,3 y los 3 metros como máximo para la velocidad. Entonces, con esos parámetros, el programa solito va a diseñar, va a ser un diseño automatizado, el más óptimo, pero cumpliendo con esas restricciones. Entonces, esto lo vamos a ver ya en el video o en el módulo número 4, que será el último para el ámbito rural. Nos está quedando entonces el diseño manual, hacer todavía algunas afinaciones y vamos a entrar al manejo de los escenarios y justamente al hacer el manejo de los escenarios vamos a entrar pues al diseño óptimo y automatizado de las componentes. Vamos a hablar un poco de los perfiles longitudinales, los reportes finales y la presentación final de los planos listos para bloquear. Muchas gracias.